Bien. Esta parte de este tema es teórico y es práctico. Vamos a entrar a lo que es sistema de conversiones. Vamos a calcular densidad, volumen y peso. Va a aprender a calcular la temperatura. Bien. Pero hay que ver lo teórico. Dice que medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad y patrón que se denomina unidad. Eso lo subraya. La unidad es lo que usted conoce como el metro, la libra, el kilogramo, los centímetros, kilómetros, horas, segundos. Esas son unidades. Dice que existen dos tipos de magnitudes físicas. Está la magnitud fundamental y las magnitudes derivadas. Eso lo subraya. Bien. Eso es importante. Bien. Entonces dice que las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra medida y se expresan simplemente el número de veces que está la unidad del patrón o en lo que se desea medir. Por ejemplo, la masa, la temperatura o la longitud. Eso lo subraya como medidas fundamentales. Y las medidas derivadas son las que expresan como la relación entre dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la densidad, la cantidad de masa. Bien, la densidad, el volumen, el peso. Esas son unidades, magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque para calcular el peso o la velocidad, usted necesita dos medidas fundamentales. Metros por segundo, necesita el peso por la gravedad, digo la masa por la gravedad. Esas son unidades, esas son magnitudes derivadas, porque dependen de otras. Bien, en la parte de abajo de su libro, en la figura 2, están las magnitudes del sistema internacional, que son de longitud el metro, el del masa el kilogramo, el del tiempo el segundo, de temperatura el Kelvin, la cantidad de sustancia mol, corriente eléctrica ampere, intensidad de luz candela. Bien. Aquí en Panamá utilizamos para determinar la velocidad en que va un carro kilómetros por hora. No usamos metros por segundo. Ahora para el peso usamos el kilogramo, antes usábamos la libra, que era del sistema inglés. En tiempo dice que el segundo, aquí usamos el segundo, la hora y los minutos. Bien, pero la unidad fundamental del tiempo es el segundo. ¿Ok? Por eso que cuando usted ve que la mayoría de cuando ponen las películas no le ponen ni que la película dura 1 hora y 30 minutos. No, le dicen que dura 190 minutos, 160 minutos, 120 minutos. No se le ponen en horas. Bien. El Kelvin, que es la temperatura, aquí nosotros usamos el Celsius. El día de hoy en Panamá hay 32 grados Celsius. No usamos el Kelvin. Usted eso se va a empezar usted va a aprender a transformar eso de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. Bien. En la figura 3 están las unidades derivadas, que son el área, el volumen, la densidad, la concentración y la velocidad de reacción. Bien. El sistema internacional de medidas fue aplicado en el siglo XIX. La diversidad de la manera de medir se convirtió en un ser inconveniente para solucionar estos problemas. La Academia de Ciencias de Francia creó el Sistema Internacional de Unidades. Bien, el Sistema Internacional de Unidades se creó porque cuando usted iba de un país a otro a comprar, se le hacía muy difícil poder saber lo que estaba comprando. Si acá en Panamá trabajábamos con libras y usted iba a un país donde había kilogramos, usted no sabía cuánto estaba comprando o qué estaba gastando. Bien. Por eso se crearon los sistemas de equivalencia, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, equivalencia entre unidades. No siempre se utiliza el Sistema Internacional de Unidades con frecuencia y especialmente químicas se emplean unidades muy pequeñas. Por ejemplo, se expresa la masa en gramos o miligramos, la longitud en micras o nanómetros. Bien, en la página 23 ahí están los múltiplos del sistema inglés y los submúltiplos del sistema inglés. Eso lo tiene que tener en cuenta y lo tiene que subrayar y lo tiene que aprender, porque si yo le pregunto cuánto vale 1 tera, usted me dice 1 tera vale 10 a la 12. Bien, porque si usted escribe 1 por 10 a la 12, se le agregan 12 ceros a ese 1. Bien. En estos casos debe transformarse una unidad de medida en otras equivalentes. La solución de este inconveniente está en el empleo de los múltiplos y los submúltiplos respectivamente de unidades. Bien.
Bien, eso conforma el sistema de medidas. Vamos a entrar a las conversiones, pero como dije, vamos a ver primero la teoría. Vayan a la página 24. Después voy a entrar a las conversiones ahorita. Masa y peso. La masa es la medida de cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso lo subraya. La masa es la cantidad de medida que tiene un cuerpo. Su unidad de medida es el kilogramo. Y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Existen dos tipos de balanza, la va a subrayar. Balanza granatarias y balanzas digitales. Las granatarias son aquellas en las que la masa se mide por comparación con otras masas, que se presentan en pesas de distintas cantidades. Y las balanzas digitales son las electrónicas y las más utilizadas en los laboratorios, que son precisas y cómodas. Las digitales también las usa usted cuando va a tomarse el peso. En cualquier supermercado hay una peso. Bien, cuando va al médico se da cuenta que no usan esas digitales, sino que mueven la cosita esas son granatarias. Bien. Dice que cuál es la diferencia entre masa y peso. La masa y el peso se usan comúnmente como sinónimos, sin embargo son magnitudes distintas. El peso, fuerza de gravedad, es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto hacia su centro. Peso igual a masa por gravedad. Bien. Cuando las personas fueron a la Luna, su peso era mucho más liviano que la Tierra. ¿Por qué? Por la gravedad de la Luna. Todos los planetas tienen su propia gravedad. Usted quiere saber cuánto usted pesa en Marte, usted busca la gravedad de Marte y lo calcula con su masa. Es que yo no sé cuánto es mi masa. La masa se calcula simplemente dividiendo su peso, que si usted pesa 170 libras, lo divide entre 9.8 y eso le va a dar la masa que usted ocupa en la Tierra. Esa masa usted la multiplica por la gravedad de Marte o por la de Júpiter y usted va a saber cuánto es su peso allá. Bien, así se calcula el peso. Eso lo vamos a ver ahora en el tablero. Dice que la unidad del peso es el Newton y se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Eso lo subraya. Bien. Volumen. El volumen es la medida del espacio que es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Eso lo subraya. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Bien, eso es el volumen. Bien. Su unidad de medida es el metro cúbico, sin embargo, en medida se usa el litro. La temperatura influye sobre el volumen de los sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, si aumenta los sólidos y los líquidos se dilatan ligeramente. Bien, la próxima clase que nos toca química el jueves, yo le voy a enseñar a usted cómo el volumen varía con un experimento que va a seguir aquí y la densidad. Cómo hay diferentes densidades y cómo hay un volumen. Yo lo voy a hacer aquí en mi casa, ¿no? Porque yo no puedo llevar el experimento allá. Si usted lo quiere hacer, lo hace en su casa. Bien, ahí se va a dar cuenta cómo varía el volumen y la temperatura, cómo lo afecta. Si usted agarra dos vasos con agua, le echa la misma cantidad y deja el vaso con agua afuera de la nevera y el otro lo mete a la nevera, se va a dar cuenta cómo va a variar el volumen de un día a otro. El que está afuera puede que se evapore el agua, el volumen disminuya y el que está en la nevera se va a mantener o va a aumentar gracias a la temperatura. Dice, midiendo el volumen, existen diferentes formas de medir un volumen. Bien, van a adoptar los instrumentos para medir el volumen, lo van a subrayar: probeta, pipeta, matraz de aforo o vasos precipitados. Bien. Para medir el volumen de un sólido irregular se utilizan métodos por inmersión de agua, como se observa en la figura 6. ¿Bien? En la figura 6 ellos tienen que el volumen de agua es 5 y le echaron una llave y subió a 7. Significa que ese volumen de esa llave es 2 litros o 2 metros cúbicos o como lo quiera ver, y él sube el nivel del agua. Eso es un volumen, aumentó el volumen del agua. Bien. En la página 25 hay unas fórmulas. Esa fórmula tiene que aprendérsela. El volumen del cubo es igual a A al cubo. El volumen del rectángulo del prisma rectangular es A por B por C, o sea, fondo por ancho por largo. El volumen del
círculo es 4 pi tercios por r al cubo y el volumen del cilindro es pi por r al cuadrado por la altura. ¿Bien? Eso también lo vamos a ver ahora en el tablero. La densidad dice que es una magnitud derivada de gran uso en la fabricación de algunos productos, ya que ayuda a los científicos a tomar decisiones en diferentes procesos químicos. ¿Qué es la densidad? La densidad es la división de la masa entre el volumen, la masa del objeto entre el volumen del objeto. Y la densidad se expresa en kilogramos metros cúbicos. No obstante, la densidad se puede indicar en unidad de masa sobre cualquier unidad de volumen. Bien, sea que si el volumen está, si la masa está en gramos y el volumen en mililitros, usted escribe gramos entre mililitros. Bien, vamos a la página 26. Vamos a terminar la teoría. ¿Cómo se puede medir la densidad? Los dos instrumentos con los que se mide la densidad son el densímetro y el pignómetro. Eso lo subraya. El densímetro es un instrumento de medición usado para determinar la densidad de algunas sustancias líquidas sin necesidad de conocer la masa y el volumen del líquido. Y el pignómetro es una herramienta utilizada para determinar la densidad de un fluido de los laboratorios. Bien. Todos los factores o todo esto está influenciado por la temperatura. Dice que la temperatura es un factor que afecta a la densidad de los fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Bien. La presión es otro factor que determina que la densidad de los fluidos. Eso es verdad. Dependiendo de cuánta presión hay, va a cambiar. Recuerde, usted sabe que los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, usted ve que a veces están en unos cilindros y esos cilindros pesan. Esos cilindros pesan porque ellos están comprimidos a presión. Como ellos están comprimidos a presión, su densidad, su volumen y todo aumenta a causa de la presión que se ejerce para sellarlos. Por eso que le dice que eso es inflamable, porque al momento que eso caiga va a explotar porque él está presionado y las partículas de gas quieren salir, pero no pueden. Por eso que pesan tanto. Y por eso que al momento que ellos golpean duro, como el gas que usted usa para cocinar, que los mamás le dicen no tiene el tanque, es porque ellos quieren salir. ¿Por qué? Porque las moléculas de gas son moléculas libres, ellas son sueltas. Ellas no son como las moléculas de los sólidos, como esto, que ellas están unidas para dar una forma. No, ellas están libres. Y la de las líquidas, lo que es el líquido como el agua o esto que usted ve aquí, que es un lighter que tiene un líquido, ellas tienen una forma dependiendo de dónde estén, porque ellas sí están más o menos unidas. Pero la del gas no está unido completo, no hay una unión de moléculas. Bien, calor y temperatura. Dice, de la antigüedad se sabe que la materia está formada por partículas, por átomos y moléculas. El grado de libertad depende de la fuerza que existe entre los átomos o las moléculas. Por ejemplo, si las moléculas se mueven es porque poseen energía cinética. Bien, la temperatura de un cuerpo se define como una magnitud que mide energía promedio de las moléculas que constituyen ese cuerpo. Eso lo subraya. Eso es lo que es una temperatura. Por otra parte, el concepto de calor corresponde a la medida de la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura que existe entre ellos. Eso también lo subraya. El calor es algo que pasa de un cuerpo a otro, ya sea por rozamiento, por tocarlo o desde inducción desde lejos. Bien, usted cuando hace calor en la tierra, usted adquiere ese calor porque el sol está tirando ese calor hacia acá. Usted no está tocando el sol, él lo hace por inducción. Él tira su calor y nosotros lo absorbemos porque el calor del sol tiene mayor temperatura que un cuerpo humano. Entonces, nosotros absorbemos la temperatura de él. El que tiene mayor calor siempre traspasará su calor al cuerpo que tiene menos calor. ¿Ya? Unidades de cantidad de calor. Dice, según el SI, el calor se mide en julios o joules, que es una unidad de energía. No obstante, es muy común usar la de la caloría. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a 14.5 grados Celsius a 15 grados Celsius. Bien. ¿Cómo se mide la temperatura? Con el termómetro. Eso todo el mundo lo sabe, usted lo subraya ahí. Si le pregunto cuál es el instrumento para medir la temperatura, el termómetro. Estamos en la página 28. Escala de temperatura. Va a subrayar las 4 escalas de temperatura. Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Son esas 4. ¿Bien? Bien.
Ahora sí, vamos a entrar a lo práctico. Bien, vamos a empezar con la unidad de medida. Voy al tablero. En su libro hay un ejemplo que dice que un automóvil viaja a 80 kilómetros por hora. Y me dicen que exprese eso en metros por segundo. Yo tengo que hacer esa equivalencia, esa conversión. Para yo poder hacer esto, yo tengo que tener algo que se llama equivalencias. Esas equivalencias yo se las voy a dar, o usted puede buscarlas simplemente en internet porque el libro no las da. Pero yo voy a tratar de darle las básicas. Voy a ver si la próxima clase voy a tener el cuadro listo. Bien, hay que hacer un cuadro. Usted, si puede, haga un cuadro donde va a tener todas las equivalencias. Siempre tenga la mano, guárdelo para toda su vida. Las equivalencias las voy a utilizar de aquí en adelante, siempre. Bien, ¿qué es una equivalencia? Por lo menos yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y que 1 hora tiene 3600 segundos. Esto es lo que llamamos equivalencia. ¿Bien? Estas son equivalencias básicas, que son las que yo le voy a dar, o se las voy a plantear la próxima clase para que las tenga. Ahorita mismo nada más quiero que aprenda a hacer las conversiones. Yo tengo estas equivalencias. Esto yo lo sé. Yo lo tengo en mi tablita, yo tengo una tabla. Ahí yo tengo mis equivalencias. Yo sé que 1 kilómetro vale 1000 metros y 1 hora vale 3600 segundos. ¿Por qué necesito saber esto? Porque yo tengo kilómetros y horas, metros y segundos. Kilómetros, metros, horas, segundos. ¿Bien? Yo quiero transformar esto a esto. Yo quiero saber cuánto equivalen 80 kilómetros por hora a metros por segundo. Yo escribo 80 kilómetros hora. Abro 2 paréntesis porque es una doble conversión, porque tengo 2 medidas básicas. Raya, raya. Lo que quiero eliminar primero son los kilómetros. Lo que yo quiero eliminar siempre va a ir abajo. En esta equivalencia de 1 kilómetro va a ir abajo. O como yo digo, va a ir al contrario. Lo que quiero eliminar siempre va a ir al contrario. Si esto está arriba, él va a ir abajo. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Quiero eliminar las horas. Las horas están abajo, ahora van arriba. Tiene 3600 segundos. Yo voy a hacer el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo que multiplicar 80 por 1000 por 1 y lo que me dé tengo que dividirlo entre la multiplicación de 1 y 3600, que va a ser 3600. En este caso decir que voy a multiplicar 80 por 1000 y lo que me dé lo divido entre 3600. Yo voy a multiplicar 80 por 1000, esto se elimina y esto se elimina. Ya me va a dar metros por segundo. Tengo que multiplicar 80 por 1000 y dividirlo entre 3600. Bien. Eso me tiene que dar 22.2 metros por segundo. Bien, eso me da 22.22 metros por segundo. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Nada más que uno está en metros por segundo y el otro está en kilómetros por hora. Cuando usted va en el auto y el auto le dice que usted va a 60 kilómetros por hora y usted quiere saber cuánto es en metros por segundo, hace esta conversión. Bien, eso se llaman conversiones. Para poder hacer la conversión necesito saber equivalencias. Si no sé equivalencias o no tengo una tabla de equivalencias, no puedo hacer una conversión, porque yo no sé cuánto vale qué cosa o qué cosa vale a qué. ¿Ya? Yo sé que una yarda tiene 3 pies. Yo sé también que 1 metro tiene 100 centímetros. Yo sé que 1 centímetro tiene 10 milímetros. Esos son los que yo sé. Pero hay muchísimas unidades de medida. Pulgadas, pies, yardas,
en masa está kilogramos, gramos, libras, cuánto vale un kilogramo a libras, todo eso hay que saberlo o tenerlo a mano en una tabla. Bien, voy a pasar al otro ejemplo de conversión. El otro ejemplo que aparece en su libro dice que una caja tiene las siguientes dimensiones: 0.5 metros de largo y 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. ¿Cuál es su volumen en centímetros cúbicos? En centímetros cúbicos. Bien. El volumen, como lo vimos en antes, de un rectángulo, un prisma rectangular, es largo por ancho por la altura. Entonces ya él me dio las unidades. Me dijo que el largo es 0,5 milímetros. Que el ancho es igual a 20 centímetros. Y que el alto es igual a 30 milímetros. Pero él quiere que todo esto yo lo lleve a centímetros cúbicos. O vamos a decir a centímetros. Cúbico viene después. Tengo que llevarlo a centímetros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Yo sé que un centímetro tiene 10 milímetros. Bien. Entonces yo quiero llevarlo a centímetros. Esto que está aquí ya está en centímetros. Este no lo tengo que hacer porque ya está en centímetros. Tengo que hacer este y esta conversión. Entonces tengo 0,5 metros. Quiero eliminar metros. Así que lo voy a poner abajo porque él está arriba. Y un metro tiene 100 centímetros. Voy a multiplicar 0,5 por 100. Cuando yo hago esa multiplicación, me dice que eso vale 50 centímetros. Ya hice esta que está aquí, voy a esta. Tengo 30 milímetros. Dice que un centímetro tiene 10 milímetros. Yo quiero eliminar los milímetros, o sea que esto va a ir acá abajo y un centímetro arriba. Voy a dividir 10 entre 30 y eso me va a dar 3 centímetros. Ya hice la conversión de este y de este y ya este lo tenía. Ahora voy a calcular el volumen que va a ser igual al largo, que ya lo tengo aquí, que son 50, el ancho que vale 20 y el alto que vale 3. 50 por 20 por 3. Esa multiplicación me dice que el volumen es igual a 3000 centímetros cúbicos. Y ese es mi valor. Lo que me pide el problema, convertir, yo tengo que llevar esa unidad a lo que me pide el problema. Aquí me pedía que le llevara centímetros. Ya esto está en centímetros. No tengo necesidad de tocarlo porque ya está en centímetros. Tengo que calcular este que está en metros y este que está en milímetros. Y aquí, como se dieron cuenta, un centímetro igual a 10 milímetros, el 1 no siempre va a ir arriba, digo abajo. Eso tengo que ver qué es lo que yo quiero eliminar. Quiero eliminar milímetros, lo que quiero eliminar va abajo, porque este está arriba. Bien. Y el centímetro quedó arriba. Bien. Esas son conversiones. Bien, ahora vamos a ver volumen y densidad. Bien. Como le dije, la próxima clase a hacer un experimento aquí para que usted lo vea y vea el volumen y la densidad en experimento. Bien. Volumen. En su libro le sale el siguiente problema. Dice, calcula el volumen de un balón de gas licuado en estado líquido cuya masa es de 15 kilogramos. Tengo la masa, 15 kilogramos. Toma en cuenta que en estado líquido, un litro de gas licuado tiene una masa de 500 gramos. Toma en cuenta que un litro del gas equivale a 500 gramos.
Bien, él quiere que yo calcule el volumen de eso. Ya él me está dando la masa. Me está dando la masa. Bien, yo necesito saber el valor del volumen, pero él me está dando la masa, me dice de 15 kilogramos, un balón de gas licuado está en un estado líquido cuya masa es 15 kilogramos. Yo tengo que transformar esto a esto. Bien. Perdón. Él me está dando la masa y me está dando el volumen, esto en litros. Bien. ¿Qué pasa? La respuesta para el volumen siempre se va a dar en litros, mililitros, kilolitros, centímetros cúbicos. Eso es para volumen. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a hacer esta conversión. 500 gramos lo voy a llevar a kilogramos porque estoy trabajando con kilogramos, no con gramos. Entonces, mi conversión en kilogramos me dice que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Vaya, no tengo toda esa equivalencia que le estoy dando. Entonces voy a eliminar los gramos, 1000 gramos va acá abajo y aquí va 1 kilogramo. Cuando yo hago esa división, 500 entre 1000, eso me da 0,5 kilogramos. Bien. Ahora, ¿cómo calculo el volumen de ese balón? Él me dijo que 1 litro de gas licuado tiene una masa de 500 gramos. Bien. Y él me está diciendo que la masa vale 15 kilogramos. Yo lo que voy a hacer es que los 15 kilogramos que ya me dio el problema, lo voy a multiplicar por el litro y lo voy a dividir entre 0,5 kilogramos. ¿Por qué? Porque es gas licuado. Y si 1 litro de esto equivale a 0,5 kilogramos y la masa es 15, yo tengo que tengo que dividir la masa entre la equivalencia de los litros. Bien, porque yo quiero litros. Es como una conversión. Voy a dividir 15 entre 0,5 y eso me da 30 litros. Y eso es el volumen de ese balón. Bien, 30 litros de volumen de ese balón. Bien, ese es un ejemplo. Voy a borrar. Ese es un ejemplo, ese está en su libro. Ahora, si yo le digo a usted que en un cuadrado que tiene como lado o que sus lados miden, calcular el volumen de un cuadrado, que esta es la fórmula del volumen de un cuadrado, y le digo que su lado mide, con la presión del agua, mide 10 litros. Te va a agarrar y va a poner solamente los 10 litros, lo eleva al cubo, y eso le va a dar el valor que es 100,000. 100,000 creo que es. Digo, 1000 litros cúbicos. El cúbico, este 3 nunca se lo puede olvidar. Ese 3 usted lo necesita siempre. Si yo le digo que en un rectángulo que tiene de ancho 20 centímetros, de largo 30 centímetros y de altura 15 centímetros, usted utiliza la fórmula del volumen del rectángulo, que es ancho por largo por altura, y multiplica 20 por 30 por 15. Y eso le tiene que dar en centímetros cúbicos la respuesta. Bien, el volumen siempre va a dar en cúbico.
Si no le da cúbico, usted hizo algún procedimiento mal, pero la respuesta siempre va a dar en cúbico. Ahí está, 9.000 centímetros cúbicos. Si el recipiente es redondo y es un círculo, utiliza la fórmula del círculo. Volumen es igual a 4pi tercios por r al cuadrado. Tengo que darle el radio para poder hacerlo. Bien. Eso en cuanto al volumen. Ahora, en cuanto a la densidad, voy a dejar nada más esta densidad antes que se me acabe el tiempo. La fórmula de densidad es la siguiente. Densidad es igual a la masa entre el volumen. Bien. Yo le puedo decir a usted que calcule la densidad de una sustancia desconocida si 100 gramos de la misma ocupa un volumen de 56 mililitros. Bien. Exprese la densidad en kilogramos litros. Ya le estoy dando la masa, que son 100 gramos, y le estoy dando el volumen, que son 56 mililitros. ¿Qué pasa? Yo creo que esa respuesta me la da en kilogramos litros. Esto no es litros y esto no es kilogramos. Tengo que hacer la conversión. 100 gramos, ya yo le dije antes que un kilogramo tiene 1000 gramos. Bien. Y un litro tiene 1000 mililitros. Entonces hago la conversión 100 gramos. Aquí, ¿qué pongo abajo? ¿Qué es lo que yo quiero eliminar? ¿Qué coloco abajo? ¿El kilogramo o los 1000 gramos? ¿Qué coloco aquí? ¿El kilogramo o los 1000 gramos? ¿Qué quiero transformar? ¿Esto a qué lo quiero llevar? A kilogramos. Lo que yo quiero eliminar, siempre viendo esto que está aquí, que es la equivalencia, va a ir contrario a lo que tengo aquí. Esto está en una posición que está arriba. Significa que los 1000 gramos deben ir abajo para poder eliminar esto. Y aquí va un kilogramo. Entonces yo voy a dividir 100 entre 1000 y eso me va a dar 0,1 kilogramo. Esto lo hace con la calculadora. Voy al otro. Tengo 56 mililitros. ¿Qué yo quiero eliminar? Los mililitros. Voy a mi equivalencia aquí. Los mililitros valen 1000. Lo que yo quiero eliminar va abajo también. Y aquí va el litro. Y esto me da 0,056 litros. Ahora sí puedo aplicar esto y esto en la fórmula de aquí arriba. Porque yo quería la respuesta en kilogramos litros y ya las transformé. Voy a aplicar ahora la densidad es igual a la masa 0,1 entre el volumen 0,056 litros. Y la densidad es igual, tengo que dividir 0,1 entre 0,56. Eso me va a dar 1,78 kilogramos litros. Y ese es el valor de mi densidad. Cuando voy a hacer las conversiones, tengo que tener claro estas equivalencias que están aquí. Lo que quiero eliminar cuando es un número solito, así, siempre va a ir abajo. Lo que quiero obtener va a ir arriba. Entonces yo veo mi equivalencia. Y como yo quiero kilogramos y lo que voy a eliminar es gramos, esto que son 1000 tiene que ir abajo, porque eso yo no lo quiero. Yo quiero kilogramos y los kilogramos no lo puedo eliminar. ¿Ya? Igual acá abajo. La densidad es simple, siempre va a ser la masa entre el volumen. Yo le tengo que dar la masa y el volumen para poder que usted calcule la densidad de ese objeto. Si no se la doy, usted no puede calcular nada. Bien. Para otro ejemplo de densidad rapidito. Para acabar ahí y mañana entramos a la temperatura. Digo, en la próxima clase entramos a temperatura y al experimento que le dije. Bien. Tengo, dice, un vaso precipitado vacío tiene una masa de 100 gramos.
Y luego dice, si posteriormente se llena con 200 centímetros cúbicos de una solución de cloruro de sodio, le estoy echando NaCl, 200 centímetros cúbicos. O sea que esto es volumen. Ajá. De una solución de cloruro de sodio, su nueva masa es, su masa nueva, masa N, es 330 gramos. Calcule la densidad. Bien. ¿Qué pasa? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Ya tengo el volumen que es esto. Pero tengo masa y masa. Tengo dos masas. ¿Qué yo hago para saber la masa correcta? La masa correcta va a ser igual a la resta de la masa nueva menos la masa 1. ¿Por qué? Porque esto es lo que pesa el vaso. 100 gramos, vacío. Y esto es lo que pesa cuando le eché la sustancia nueva. Ahora yo quiero saber cuál es la masa completa, o sea, la masa correcta, la masa verdadera. Tengo que restar 330 gramos menos 100 gramos. Y eso me da la masa correcta, que es 230 gramos. Esta masa es la que coloco aquí. Entonces la densidad va a ser igual a 230 gramos dividido entre el volumen que lo tengo aquí. Y la densidad va a ser igual a 1,15 gramos centímetros cúbicos. Y ese es mi valor. Bien, el día